Eh, hola, hola. Quisiera empezar agradeciendo a Yuriko y a Edgar por invitarme a participar en esta sesión de códigos, teoría de códigos algebraicos en el evento. Y, y bueno, pesos generalizados de Hamming de ciertos códigos de tipo Red Müller. Este es un trabajo conjunto con Manuel González Arabia y Rafael Villarreal. Entonces, voy a comenzar mostrando cuál es el objetivo o diciéndoles cuál es el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo es calcular fórmulas explícitas para los pesos generalizados de Hamming de ciertos códigos de tipo Red-Müller, presentar unas relaciones entre códigos de tipo Veronese y códigos de tipo Red-Müller. Con relaciones me refiero a relaciones entre los parámetros básicos de estos dos códigos, de estas dos familias de códigos. Parámetros básicos y pesos generalizados. Notación, K va a ser un campo finito con coelementos. S es el anillo de polinomios en S variables con gradación estándar. Y bueno, iniciamos con la definición de pesos generalizados de Hamming, que como sabemos es objeto de bastante estudio en teoría de códigos y como sabemos también vienen motivados por aplicaciones en criptografía y además el cálculo de pesos generalizados se relaciona con el cálculo de el número máximo de ceros que puede tener una familia de polinomios, número de ceros comunes que puede tener una familia de polinomios sobre un campo finito. Es dado un código lineal de longitud m dimensión k, me tomo un r menor o igual que la dimensión, eh, fijo un r menor o igual que la dimensión. Ahora, dado un subcódigo de nuestro código lineal, el soporte de ese subcódigo es nada más las posiciones para las cuales existe una palabra en el subcódigo con dicha posición diferente de cero. El résimo peso generalizado de Hamming de nuestro código, denotado por delta sub r, es el tamaño del soporte más pequeño de un subcódigo redimensional. En el caso de r igual a 1, pues estamos con la distancia mínima. Seguimos ahora definiendo códigos proyectivos de tipo Red-Müller. Dado el espacio proyectivo de dimensión S-1 sobre un campo, sobre el campo, nos tomamos un conjunto de puntos proyectivos de longitud m, donde cada uno de estos puntos están en forma estándar, fijando un número natural d mayor o igual que 1. Para cada i existe un polinomio homogéneo de grado d, tal que el polinomio evaluado en P sub i es diferente de 0. Ahora, con esto en mente, consideramos la siguiente función de evaluación, que va desde los polinomios homogéneos de grado d a el k espacio m dimensional. Y nada más me evalúa, me toma el polinomio y me toma el polinomio y me lo evalúa en cada uno de los puntos de nuestro subconjunto X. El código de tipo Red-Müller de orden D no es más que la imagen bajo esta función de evaluación. Es algo de este estilo. Como sabemos, códigos de tipo Red-Müller también también han sido objeto muy importante de estudio en teoría de códigos. Fueron definidos por Müller y luego Red presentó un algoritmo para decodificar ese tipo de códigos. Entonces,
lo que queremos hacer, o lo que hicimos en este trabajo fue presentar fórmulas más explícitas para los pesos generalizados de códigos de tipo Red Müller en casos especiales. Vamos a ver en qué casos. Entonces, vamos a definir lo que es un conjunto proyectivo cartesiano. Dado S menos un subconjuntos del campo, me formo el siguiente conjunto proyectivo en el espacio S-1 dimensional, S-1 dimensional. El espacio proyectivo S-1 dimensional. Nada más me tomo el producto cartesiano de estos conjuntos de A sub I y eso lo veo en el espacio proyectivo. Donde D sub I es el número de elementos que tiene cada uno de estos conjuntos de A sub I. Y le agregamos esta condición. Están ordenados ascendentemente. Y entonces, ¿en qué casos queremos calcular pesos generalizados? Pues en los casos de códigos de tipo Red Müller sobre conjuntos proyectivos cartesianos, sobre conjuntos de este estilo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer utilizando el siguiente resultado. Entonces déjenme darles un poquito de contexto respecto a este resultado. En 2014 más o menos, Ilan López, Carlos Rentería, Rafael Villarreal definen lo que son códigos afines cartesianos y calculan sus parámetros básicos, dimensión, longitud, mínima distancia, pero queda abierta la pregunta de calcular los pesos generalizados. En 2018, Bilin y Dara presentan el cálculo de los pesos generalizados para códigos afines cartesianos. Y es este teorema. Definimos F, el siguiente conjunto, el siguiente producto cartesiano, donde 0 va hasta D-1 y después 0 va desde hasta S-1. K es nada más esta suma que tenemos acá, suma de I igual 1 hasta S de sub I menos 1. El R-décimo peso generalizado de Hamming de un código afín cartesiano de orden D está dado por esta fórmula, donde ese vector de A sub I, de A sub R, I, es el R-décimo elemento de este conjunto que tenemos acá, ordenado en orden lexicográfico ascendente. Este grado que aparece aquí no es nada más que la suma de las entradas del vector. Entonces, de hecho, ellos en realidad lo que en un principio calculan es el número máximo de ceros comunes que tiene un conjunto de un conjunto linealmente independiente de R polinomios. Dado que calculan ese número máximo de ceros comunes, entonces ya pueden calcular el peso generalizado. Es un método muy combinatorial y funciona muy bien. Muy bien. Entonces, con esto, con este resultado, pues el cálculo de estos pesos generalizados para códigos afines cartesianos abarca el cálculo de pesos generalizados para diferentes códigos de tipo Red Müller, entre esos el de nosotros. Nosotros presentamos una fórmula un poco más explícita para el caso particular que tenemos. Y ese es el siguiente resultado. Pesos generalizados de Hamming para algunos códigos cartesianos afines, para algunos códigos cartesianos afines. Códigos cartesianos afines, porque me estoy refiriendo a códigos de tipo, códigos proyectivos de tipo Red Müller sobre conjuntos cartesianos. Y se pueden definir también como códigos afines cartesianos. Entonces,
dado un conjunto proyectivo cartesiano con las mismas condiciones que dimos anteriormente, y tenemos que el résimo peso generalizado de un código proyectivo de tipo Red-Müller de orden D viene dado por las siguientes fórmulas. Primer caso, donde R es menor que S menos K menos 1. Segundo caso, donde R es igual a S menos K menos 1. Donde K y L, que aparecen aquí y aquí, están dados por la siguiente condición. De su I hasta de su J, el producto de su I hasta de su J es igual a 1 si I es mayor que 1 o si I es menor que 1. Y K mayor o igual que 0 y L son los enteros tal que yo puedo definir el orden, puedo escribir el orden de la siguiente forma. Y L adicionalmente es menor o igual que D sub K más 1 menos 1. Entonces, dadas estas condiciones, tenemos una fórmula más explícita para los pesos generalizados de Hamming. Y cómo, a grosso modo, ¿cómo lo hicimos? Pues en el resultado de Billin y Dara, pues nos hallamos quién es ese résimo elemento en orden lexicográfico ascendente. ¿Quién es ese résimo monomio en orden lexicográfico ascendente? Después de hallar quién es, pues aplicamos este teorema y nos arroja estas fórmulas. Bueno, como caso particular, como colorario, tenemos el caso del toro proyectivo, que es el résimo peso del código de tipo Red-Müller de orden D sobre el toro proyectivo está dado por esta fórmula que vemos acá, y pues las condiciones se siguen del teorema anterior. ¿Cómo hacemos esto? Pues nada más es poner a su i igual a k menos el 0, y aquí de su i va a ser q menos 1. Y aplicamos el teorema anterior y pues ya tenemos esta forma. Como ejemplo, tenemos lo siguiente. Nos tomamos el campo con 5 elementos, toro proyectivo en el plano. Entonces tenemos la siguiente información para el código de tipo Red-Müller de orden D sobre el toro. También presentamos la función de Hilbert, la calculamos usando Macaulay, y pues ya podemos calcular la mínima distancia, el segundo peso generalizado, el tercero utilizando nuestras fórmulas, y podemos notar también que el índice de regularidad de ese cociente, el ideal homogéneo del toro, es 6, que lo podemos ver un poco reflejado acá. La mínima distancia es 1 ya cuando d es igual a 6. Ahora, dado... bueno, ahora, esa era la primera parte del trabajo. Vamos por la segunda parte del trabajo, que es ver la relación entre códigos de tipo veronese y ciertos códigos de tipo Red-Müller. Entonces, dado un número k, nos tomamos todos los monomios de grado k en S. ¿Cuántos hay de esos? Pues hay k más S menos 1 tomados de S menos 1, y ese número lo vamos a llamar N. La función, la késima función de Veronese está definida de la siguiente manera. Nos tomamos un punto en el espacio proyectivo de dimensión S-1 y lo enviamos al espacio proyectivo de dimensión N-1, y consiste nada más en evaluar X en cada uno de los monomios de grado K. Código, dado un subconjunto del espacio proyectivo, el código de tipo Veronese orden D es el código de tipo Red-Müller de orden D, pero ya no sobre el conjunto X, sino sobre la imagen bajo la función de Veronese.
El siguiente lema dice que la función está bien definida y es inyectiva. Entonces, pues esto nos va a ayudar para calcular los parámetros básicos, por ejemplo, ¿no? Y es el siguiente teorema. Entonces, dado un subconjunto del espacio proyectivo, entonces los códigos de tipo Red-Müller de orden D sobre la imagen de la función de Veronese y los códigos de tipo Red-Müller de orden KD tienen los mismos parámetros básicos y los mismos pesos generalizados. Como es que aquí ¿quién es? Pues este es el código de tipo Veronese de orden D. Y pues veamos una prueba de este resultado. Dado que la función ρ sub k es inyectiva, entonces estos códigos van a tener la misma longitud. Ahora, para ver que tienen los mismos parámetros básicos y pesos generalizados, vamos a ver que son equivalentes esos dos códigos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Seguimos manteniendo la misma notación. N es el número de monomios de grado K. Y vamos a definirnos, bueno, como necesitamos ver polinomios en n variables, entonces definimos el anillo de polinomios en n variables y vemos cómo son los polinomios ahí respecto a los monomios de grado K en S variables. Entonces nos tomamos un polinomio en nuestro nuevo anillo y evaluamos ese polinomio en los monomios de grado K en S variables y luego lo evaluamos en uno de los puntos de nuestro conjunto proyectivo y eso nos da que es nada más evaluar el polinomio en el vector que consiste de evaluar los monomios en cada uno de los puntos de nuestro conjunto proyectivo. Notando eso y notando también que tenemos esta igualdad, que los polinomios homogéneos de grado KD, el conjunto de polinomios homogéneos de grado KD es igual al conjunto de polinomios homogéneos de grado D, pero ahora con variables, con entradas dadas por los monomios. Notando esas dos cosas, entonces cada polinomio de grado KD en S variables lo podemos escribir de la siguiente forma, como un polinomio en n variables, donde esas variables están dadas por los monomios de grado K. Entonces se traduce a la siguiente igualdad, que es esta que tenemos acá. El código de tipo Red-Müller de orden KD no es nada más que las imágenes de los polinomios de grado KD evaluados en los puntos, ¿no? Pero por las igualdades anteriores, pues tenemos que polinomios en n variables evaluados en unos puntos Q sub i, donde esos Q sub i están formados por la evaluación de los monomios en los puntos P sub i. Y pues estos polinomios de tienen grado D. Si denotamos por lambda sub i igual a f sub i evaluado en q sub i, donde ese f sub i no es más que el polinomio para el cual f sub i evaluado en q sub i es diferente de 0 y que aparece pues en la definición de código de tipo Red-Müller, en el cociente, en el denominador. Entonces conseguimos que el código de tipo Red-Müller de orden KD es igual a lambda por el código de tipo Veronese de orden D. Y pues esto en realidad significa que los dos códigos son equivalentes. Y por lo tanto, pues tienen los mismos parámetros básicos y los mismos pesos generalizados. A partir de esto, podemos recuperar un teorema de Rentería y Tapia-Resillas, que nada más nos dice que en el caso en que X es todo el espacio proyectivo,
códigos de tipo Veronese de orden D y códigos de tipo Reed-Muller de orden KD tienen los mismos parámetros básicos. Ahora, incluso podemos decir un poco más. Podemos decir un poco más respecto al dual de estos códigos. Códigos de tipo Veronese y códigos de tipo Reed-Muller de orden KD. El dual de un código lineal lo definimos nada más como el dual como espacio vectorial. Y entonces podemos decir el siguiente resultado. Dado un subconjunto del espacio proyectivo, entonces el dual de un código tipo Veronese de orden D y el dual de un código de tipo Reed-Muller de orden KD son equivalentes. Por lo tanto, pues también van a tener los mismos parámetros básicos. Para terminar, déjenme mostrarles un ejemplo más. Tomamos otra vez K, el campo con 5 elementos. En este caso, nuestro K minúscula va a ser igual a 2. Otra vez el toro sobre el plano proyectivo. Y obtenemos la siguiente información para el código de tipo Veronese en el toro, ¿no? Y pues esta tabla es nada más una extracción de la tabla del ejemplo anterior, porque pues nada más nos tenemos que fijar si aquí K es igual a 2 y D es igual a 1, pues en el código anterior tendríamos 2 por 1, pues sería la línea 2 de la tabla anterior. Para D igual a 2 sería la línea 4 y para D igual a 3 sería la línea 6. Sería 2, 4 y 6 las columnas que extraeríamos de la tabla anterior. También podemos decir algo sobre el índice de la regularidad, en este caso es 3, se reduce en una proporción de 2 y pues también lo podemos ir viendo de una vez, ¿no? Que en D igual a 3, pues ya la mínima distancia ya es 1. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias. Espero poder responder cualquier pregunta que surja.